La Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de Ciudad Obregón presentan un espacio de estudio serio y dinámico sobre las Escrituras, verso por verso, con el pastor Jorge Solá. Gracias por escuchar verso por verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes. Estimados hermanos y amigos de la familia Radio Vida, qué bueno que están con nosotros. Aquí estamos de nuevo en su espacio, verso por verso, para tener una lectura comprensiva de la Biblia. El día de hoy vamos a estarle dando continuidad al asunto sacerdotal que venimos tocando en el libro del Éxodo, después de la entrega de la ley. Y el capítulo 29 habla sobre la consagración de los primeros sacerdotes y cómo quedó instituido los posteriores generaciones de sacerdotes. Éxodo 29, verso 1 dice: esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Bueno, los Kohanim, ¿verdad?, que son los sacerdotes del antiguo pacto, había que hacer una ceremonia para instalarlos, desde la vestimenta, los sacrificios. En este caso, este pasaje se centra en los sacrificios, 3 tipos de sacrificios que vamos a detallarlos en este día. Y bueno, aquí, en el caso del becerro, Rachi considera que ese sacrificio se haría por causa del incidente del becerro de oro, aunque no se sucedía aún, pero Aarón sería el protagonista, como una forma en que Dios estaba previendo que iba a necesitar expiación por eso, precisamente por causa del becerro de oro. Pero bueno, eso es lo que dice un rabino, ¿no? El verso 2, panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Bueno, estos son tres especies de pan hecho de la misma harina. La flor de harina se refiere a lo mejor de la harina más refinada de trigo que podía producirse en esa época. Esa es la que se utilizaría. Y como en la Pascua, nuevamente el pan sin levadura tenía que intervenir. Y aquí menciona que se harían panes, tortas y hojaldres. Son 3 tipos de pan. No vamos a entrar mucho en detalle porque pues son menudencias al fin de cuentas. Lo interesante es de que el pan sin levadura sí es en el sacerdocio era muy importante. Tenía que ver también posteriormente con los panes de la proposición y también con nuestro Salvador, que él dijo: yo soy el pan que bajó del cielo en la ceremonia de la Pascua, que se transformó en la cena del Señor. El verso 3, las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, donde los lavarás con agua. Bueno, lavarlos con agua es un ritual que era una especie de bautismo. Había una pila donde se hacía una inmersión en un aparato que le llamaban el mikvé, una especie de piscina, pues aguas rituales de purificación. Esto posteriormente se utilizó para ocasiones especiales en la vida, como bodas, ceremonias, cumpleaños, aniversario, graduaciones incluso. Las mujeres lo utilizaban para rituales de purificación, cuando tenían que purificarse para presentarse en el templo, sea después de algún ciclo menstrual o haber tocado un muerto o situaciones así. Y los prosélitos, es decir, las personas no judías que se convertían al judaísmo, pasaban por un ritual de purificación en esa especie de bautismo, sumergidos en unas aguas en el mikvé. Pues esto viene siendo prototipo del posterior bautismo en agua en el cristianismo. Éxodo 29:5, tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del el efod y el pectoral, y los ceñirás con el cinto del efod. Pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás.
Bueno, ya estuvimos viendo en programas anteriores la descripción de las vestiduras, del manto, del efod, de todos los utensilios de la vestimenta del sacerdote, pero aquí nos queremos detener un poco en la unción, que consistía ungir al sacerdote, derramar aceite en su cabeza, pero también entre las pestañas. Cosa curiosa, ¿no? Que el ungir con aceite fue retomado en el cristianismo. El apóstol Pablo, ¿verdad?, habla en las epístolas acerca de ungir con aceite, pero eso de entre las pestañas me llamó mucho la atención, que era una práctica de los hebreos antiguos. Y dice el verso 8, también harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras, así consagrarás a Aarón y a sus hijos y tendrán derecho al sacerdocio perpetuo, tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Bueno, tenemos la unción, es parte de la consagración, lo entendemos, ¿verdad?, que tiene que ver con el aceite, con la presencia de Dios que inunda sus vidas desde la cabeza hacia abajo, como dice también el salmista, ¿no?, donde habla sobre el aceite que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y aquí la familia sacerdotal se les concede el derecho de sacerdocio permanente para siempre. La familia de los hijos de Aarón serían sacerdotes solo por pertenecer a esa familia. De aquí surge la idea de las familias sacerdotales, que eran por linaje. Y bueno, ya de aquí en adelante vienen 3 sacrificios diferentes que se van a hacer. El primero tiene que ver con un becerro por el pecado llamado el Corbán Hatat, el sacrificio por el pecado, que es una ofrenda por el pecado del sacerdote. Él tenía que presentarse puro a la presencia del Señor y había que hacer el primer sacrificio, como dice el verso 10, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Es decir, había que hacer esa ceremonia de transferir los pecados de la persona hacia el animal que se iba a sacrificar, y al sacrificarlo, pues entonces cubría el pecado. Es el Corbán Hatat, un becerro por el pecado. Y tenían que ofrecerlo, como digo, por sí mismos. Y después vendría más adelante en este mismo espacio el carnero como el holocausto, el olá, la ofrenda del todo quemada como un pacto, el que se parte en pedazos son los sacrificios que tienen que ver con pactos, porque se pasaba por en medio de la sangre. Hemos hablado de esa palabra anteriormente, berit, que significa pacto, es cortar, literalmente es cortar y pasar por en medio de la sangre. Y el tercer tipo de sacrificio que se hacía en esta ceremonia de ordenación al ministerio, por así decirlo, era una ofrenda de paz, llamado el chelamín, de la misma raíz de chalón, ¿no?, de paz. Es el carnero de la consagración, era una ofrenda mecida y con porciones para Dios y para el sacerdote, colocando sangre en el cuerpo del sacerdote como dedicación. Esos 3 tipos de sacrificios. Bueno, el verso 11, continuando con el primer tipo de sacrificio, el de expiación por el pecado, Corbán Hatat, luego matarás al becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, tomarás la sangre del becerro, la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás todo el resto de la sangre al pie del altar. Es decir, toda la sangre era utilizada. Recuerden, los utensilios del altar del holocausto tenía unos cuernos en las esquinas. Ya vimos eso en programas pasados. Y los cuernos tenían que ser untados con la sangre y el resto de la sangre derramada alrededor del altar, al pie del altar, traduce aquí Casiodoro de Reina. Y dice, tomarás también toda la grasa que cubre los intestinos, la grasa que está sobre el hígado, los riñones, la grasa que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. La carne del becerro, su piel, su estiércol, los quemarás al fuego, fuera del campamento, pues es ofrenda por el pecado. Solo esta ofrenda por el pecado debía ser totalmente quemada, es la iniciación al sacerdocio. Luego viene el segundo tipo de sacrificio, lo que viene siendo el pacto, el que señalaba el pacto. Asimismo, dice el verso 15, estamos en Éxodo 29, tomarás uno de los carneros y Aarón, sus hijos, y pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, nuevamente.
¿ya? Luego matarás al carnero, rociarás su sangre en el altar por todos sus lados, cortarás al carnero en pedazos, lavarás sus intestinos, sus piernas, las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Después quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Fíjense la diferencia. Aquí el carnero se parte en dos, o se parte en pedazos. Eso sería de partir es veritas, es el pacto. Y se quema totalmente, es un holocausto. Holocausto es algo que se quema totalmente. De olor grato a Jehová. Bueno, olor grato es una expresión usual en la Biblia para indicar que Dios aceptaba esa ofrenda y el sacrificio correspondiente, a diferencia del primer sacrificio que se derramaba la sangre y se quemaba fuera del tabernáculo, ¿no? Esa es la diferencia, y este era para el pacto. El primero es para el perdón de pecados, el segundo es para establecer la alianza, el pacto de que iban a ser sacerdotes para siempre. Y el tercer sacrificio, Éxodo 29, 19, tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Nuevamente la misma mecánica. Matarás al carnero, tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, sobre el dedo pulgar de sus manos derechas y sobre el dedo pulgar de sus dedos derechos. Rociarás la sangre en el altar por todos lados. Bueno, estuve buscándole algún comentario que realmente satisfaciera o diera una explicación del por qué los dedos y por qué el lóbulo. No encontré ni en el judaísmo rabínico, en los comentaristas modernos, solo especulación, ¿no? Sin embargo, aquí la idea denota que se está consagrando todo el cuerpo del Cohen, del sacerdote. La oreja puede representar los sentidos, ¿ya? Porque sobre todo agudizar el oído, porque una de las funciones del sacerdote era llevar las peticiones del pueblo ante Dios y luego la respuesta de Dios al pueblo. Tenía que agudizar sus sentidos para escuchar claramente la voz de Dios. La mano, ¿verdad?, representa sus acciones. Siempre en el contexto hebreo antiguo, la mano, que es la letra Yud, también representa el accionar. Y por otro lado, el pie representa los lugares que él pise, que debieran de cuidar dónde, como un sacerdote consagrado, dónde iba a pisar. Y eso tiene una connotación también de conquista, cuando ya Dios le da una promesa a Josué. Pudiéramos irnos por ahí en la línea de interpretación, que repito, no encontré algo de que pudiéramos tomar de los comentarios rabínicos. Verso 21, con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás a Aarón sus vestiduras, sus hijos y las vestiduras de estos. Así quedará santificado él y sus vestiduras, y con él sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Luego tomarás del carnero la grasa, la cola, la grasa que cubre los intestinos, la grasa del hígado, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellas, la pierna derecha, porque es carnero de consagración. Okay, aquí encontramos otra situación diferente, que aquí parte de la sangre se rociaba directamente en el sacerdote, en el Cohen, en la oreja, pulgar derecho de la mano, pulgar derecho del pie, y ya no se derramaba el resto de la sangre, sino que se rociaba sobre el sacerdote. Puede parecer algo grotesco, ¿no?, una ceremonia de ese tipo, pero la sangre se la rociaron, y así con todas las vestiduras de imponente y todo lo que significaba, como ya veíamos en los programas anteriores, la vestidura, la ornamenta del vestuario sacerdotal, pues eran rociados con la sangre. Y después de ello decía, así quedará santificado. Siempre la sangre, por un lado el aceite tipificando, ¿verdad?, la presencia de Dios, pero la sangre es santificando, es la que produce la santificación en el cuerpo del sacerdote. Tomen nota de eso para cuando lleguemos al sacrificio de Jesús, ¿no? Y bueno, habla ahí de
de una raza oriental de un carnero que tenía la cola muy ancha, tenían mucha grasa. Estos carneros no son como los carneros de América, eran otro tipo de raza, por eso hacen mucho hincapié en la grasa, ¿no? Eran muy sabrosos, es lo que dicen los rabinos, ¿no? Nunca lo hemos probado, pero pues aquí no hacemos más los chicharrones tampoco, ¿verdad? Bueno, verso 23. También una torta grande de pan, una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levaduras presentado a Jehová. Lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Miren, aquí había una parte del sacrificio, sobre todo la pierna derecha, el pecho, que tenía que tomar el sacerdote en sus manos junto con ese pan. Y luego dice, lo presentará como ofrenda mecida delante de Jehová. Este rito consistía en tomar esa ofrenda en las manos y hacer un movimiento de vaivén o de balanceo con ella. Y se habla de dos acciones, primero en dirección al altar y luego hacia atrás y luego en dirección al que ofrece el sacrificio. Posteriormente, al parecer se requería expresar simbólicamente como una ofrenda que traía a Dios, atraía la bendición divina, ¿no? Los movimientos de vaivén eran dos, uno que es el tenufá, que es el que se creía que los que eran hacia el lado, ¿verdad?, del sacerdote hacia el altar, y luego el sacerdote hacia el que presentaba el sacrificio. Y luego ese se dice que retenía y anulaba los castigos divinos y los vientos nefastos que podrían venir a la vida del sacerdote. Y el otro movimiento era el terumá, movimiento de elevación. O sea, no solamente se mecía en dos direcciones, sino que también se elevaba hacia el cielo, ¿no?, hacia arriba. Y esos movimientos de elevación pues era como una manera de presentar a Dios. Algo así como cuando Jesús le llevaban los niños para los que presentase, dice que los tomaba en sus brazos, ¿verdad? Y luego los elevaba. El hecho de tomarlos y elevarlos en sus brazos era una especie de ofrenda también, ¿no? Verso 25, después los tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar, junto con el holocausto como olor grato delante de Jehová. Es una ofrenda quemada a Jehová. Y bueno, ya mencionábamos que olor grato es algo que es agradable al Señor y era una ofrenda de ascensión, ¿no? La ofrenda del todo quemada, se esperaba que subiera a la presencia de Dios. Pero luego dice el verso 26, tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Ahora tomaban esa parte, ¿no?, el pecho del carnero, y lo mecía Aarón, pero luego delante de Jehová, pero luego se quedaba con ella. Dice, esa era su porción. Desde ahí está el principio del sustento del sacerdocio, no es una porción de las ofrendas para que el sacerdocio continuase. Esa misma idea, ¿verdad?, la toma el apóstol Pablo cuando escribe en 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian del Evangelio que vivan del Evangelio. Hay quienes se tienen que dedicar de tiempo completo, como los sacerdocios de este antiguo pacto. ¿Y de dónde se sustentaban? De las ofrendas. Una parte era para ellos. En este caso de esta ofrenda, la última clase de ofrenda, que es la ofrenda de paz, la llamada chelamín, pues se quedaban con el pecho del carnero y con la pierna derecha. Y dice el verso 27, apartarás el pecho de la ofrenda mecido y la pierna de la ofrenda reservada, de lo que fue mecido y lo que fue reservado del carnero de las congregaciones de Aarón y de las consagraciones, de Aarón y de sus hijos. Pues será para Aarón y para sus hijos, según estatuto perpetuo dado a los hijos de Israel, porque es ofrenda reservada, etiquetada en términos contables, ¿no? Será una ofrenda reservada por los hijos de Israel de sus sacrificios de paz y una porción de ellos reservada como ofrenda a Jehová. Verso 29, las vestiduras santas de Aarón serán después de él para sus hijos, eran heredables, para que sean ungidos con ellas y consagradas con ellas. Esa vestimenta ya no debería ser nuevamente consagrada, ya simplemente se pasaba a los hijos y el solo portar esa vestimenta ya no era necesario el ritual de
de purificación hasta que hubiera que renovar la prenda, ¿no? Y durante 7 días las vestirá aquel de sus hijos que tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir al santuario, y así es como se hizo ya en las generaciones posteriores. Ya de aquí viene también del carnero de las consagraciones y de cocer su carne, y habla otro tipo de situaciones ya de los rituales posteriores a la iniciación del sacerdocio. Pero estos 3 sacrificios son los fundamentales para la instalación del sacerdocio: el becerro por el pecado, Corban Hatat, el carnero del holocausto, el Olá, y la ofrenda de paz, el Shelamín, y de la cual participaba también para el sustento de la familia sacerdotal. Y me voy a acercar un poco al final, para no leer toda esta porción grande, solamente decirles que dice, hace hincapié que durante 7 días deben estar en expiación en el altar, porque pues también que considera con el Shabbat, ¿verdad?, el judío, el Shabbat, que era el reposo. Y la idea es que después de esas ofrendas de paz hubiera descanso, no solo para el sacerdote, sino para los que ofrecían ese sacrificio. Entonces ya le decían, ya en el Shabbat, ya vete en paz, ya estás en paz con Dios, tu ofrenda ya fue quemada, ya se hizo todo el proceso, la intervención del sacerdote, tus pecados ya están redimidos, puedes estar en paz. Esa era la idea de culminar con el Shabbat, los 7 días, porque Shabbat precisamente significa el descanso, el reposo, el descansar de una situación de intranquilidad para estar en un descanso con Dios, estar en paz con Dios. Y bueno, dice, me voy hasta el verso 42, este será el holocausto perpetuo que todas sus generaciones ofrecerán a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en la cual me reuniré con vosotros para hablarles allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Fíjense aquí, el objetivo de todo esto tiene que ver con la función del sacerdote: escuchar la voz de Dios. Recuerden la sangre en el óvulo, en la oreja. Entonces, escuchar la voz de Dios, porque ahí Dios va a hablar a su pueblo y va a hablar a través del sacerdote. O sea, que el sacerdote se prepare, se consagre, va a escuchar la voz de Dios para luego transmitirla al pueblo. Sobre todo, se esperaba que sucediera esto en el Yom Kippur, en el día de la expiación, el día con el que culminaba la Pascua con el sacrificio, y se hacía el sacrificio que presentaba el sumo sacerdote para el pecado de la nación, y allí se esperaba que Dios le dijera algo al Cohen, al sacerdote, y el sacerdote ya diera pues un discurso al pueblo de lo que Dios, de su experiencia estando en la presencia de Dios. Habla aquí también de la gloria de Jehová, y ese lugar quería santificado con mi gloria. Y bueno, hemos estado mencionando en programas anteriores que es una manifestación visible del esplendor, la luminosidad del trono de Dios, rodeado de los seres angelicales, ¿verdad?, los querubines, serafines, opanines, los arcángeles, los ángeles de todo tipo de rango rodeando el trono de Dios. Esa es la gloria de Jehová, manifestada de una forma visible, de tal manera que pudieran distinguir que ahí estaba el Señor, como sucedió en Éxodo 16, en Éxodo 24, cuando les dio la ley. Y ya lo explicamos eso en el programa 42, si quiere escuchar más detalle, del 25 de noviembre del año pasado, programa número 42, lo puede buscar en la página de Facebook de Radio Vida, y para que conozca un poquito más de la gloria de Jehová. Y bueno, el Targum de Jonatán le llama la casa de la Shekinah, pero quiero aclarar que aunque ese término se ha vuelto muy popular en los últimos años, no aparece en la Biblia, no es un término bíblico, es un término rabínico del rabinismo medieval, ¿no? El Targum de Jonatán es el que introdujo ese término, ¿no?, la casa de la Shekinah. Pero luego concluye el verso 44, santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, y también santificaré a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Otro de los propósitos principales del tabernáculo, decíamos que era la casa de Dios, el lugar donde Dios quería reposar,
¿verdad? Aquí dice habitaré entre los hijos, chacantí, que viene de la raíz chacán, que es habitar, residir, reposar en un lugar. Y de ahí, de esa misma raíz, viene mishkan, que es el tabernáculo. Ya lo veíamos anteriormente, que es habitación, tabernáculo, casa, morada, tienda. Entonces, la idea de todo esto es que Dios viene a morar a ese lugar, y es el lugar donde habla al pueblo a través del sacerdocio consagrado. Y el verso 46, cerrando el propósito de Dios en todo esto: así conocerán que yo soy Jehová su Dios, el que los sacó de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Otra vez, el objetivo de habitar en medio de ellos, pero también el objetivo de que conocieran verdaderamente a Dios. Y conocerlo en términos bíblicos es tener una relación, un acercamiento, ¿no? Yo conozco a Cristian porque lo tengo aquí enfrente, porque he platicado con él, porque tengo una relación de amistad con él, pero yo no puedo decir que conozco, por ejemplo, a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Sé quién es, la he visto en fotos, veo noticias de ella, pero yo no la conozco. He oído hablar de ella, he visto en programas, pero nunca he estrechado ni siquiera su mano, entonces no la conozco. Pero el objetivo aquí del Señor es: yo voy a estar ahí para que conozcan, que me conozcan. Algo muy parecido a la idea que retoma Jesús en el Evangelio de Juan 17:3, cuando dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el propósito de todo este sistema sacerdotal antiguo, del tabernáculo, los utensilios y todo lo que hemos estado viendo. Pero tiene el propósito, entonces, no perdamos de vista el sentido teológico de esto: es Dios quiere habitar en medio de nosotros, Dios se quiere comunicar con nosotros, que escuchemos su voz, Dios quiere que le conozcamos. Esos son los principios que resaltan como una interpretación teológica de todo esto, más allá de derivado, del texto bíblico. Y bueno, con esto queremos llegar al final del programa para aprovechar y ahora sí mandar un poquito de saludos, porque me dicen: hermano, ya no nos manda saludos. Y bueno, quiero empezar saludando a nuestra compañera Elba, que el día de ayer fue su cumpleaños, y gracias, Elba, porque este cafecito, gracias por compartirlo, ¿verdad? Y felicidades por tu cumpleaños. Y bueno, también pues está la hermana Chuyita, que siempre está escuchándonos, mi esposa Carla Escalante, que también nos escucha desde Sinaloa, muy puntual, Marisela Olvera, Fabián, ahorita nos vemos, Fabián, en el MEP, Roberto Mesa, bendiciones, mi cuñada desde Tucson, Esther de la Cruz, mi hija Grecia, Francisco de Radio Vida, precisamente, aquí nos están escuchando desde este teléfono. Saludos, mi hija Grecia y Ramón. Rubén Valenzuela, que nos está viendo también, pues saludos a todos ustedes, ¿verdad? Qué bueno que nos acompañan en este espacio, y la hermana Chuyita, que siempre nos escucha en la señal al aire. Pues Dios los bendiga a todos los que nos permiten la oportunidad de llegar a sus hogares a través de la señal al aire y a través del programa de Facebook, los que nos ven tanto de manera local como a nivel nacional y en el extranjero. También hemos recibido algunos que nos están escuchando ya fuera de nuestro país. Dios los bendiga a todos ustedes. Soy el pastor Jorge Solano, estamos muy contentos de que nos siga acompañando. Nos vemos el próximo lunes, y gracias, Cristian, por nuevamente en los controles de una manera muy eficiente. Ánimo, Dios les bendiga, les amamos, familia. Ánimo. Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Vida